Universidad del Desarrollo Profesional UNIDEP. En la actividad Proyecto Final sobre las aplicaciones de base de datos para ingeniería y negocios, base de datos de servicios. En la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, mi docente, Karen Estela Borboa Romanos. Alumna, Fátima Moreno Bucio. La base de datos como servicio, o también como en sus siglas DBAAS. El concepto de este dice que el término base de datos como servicio se refiere al software o los servicios que permiten a los usuarios crear, operar y ampliar las bases de datos sin necesidad de configurar el hardware físico, instalar software o cambiar el rendimiento. Entonces, ¿qué es esta base de datos? Pues es una colección organizada de datos almacenados en un sistema informático controlado por un sistema de gestión de bases de datos. Contienen grandes cantidades de información y permiten que varios usuarios accedan a ella de forma rápida y segura y la consulten para su uso. Puede ser desde listas de correos electrónicos hasta información de empleados. De base de datos. La gestión de base de datos es un sistema dedicado que controla los datos. A medida que los datos aumentan, las empresas se han dado cuenta de la importancia de su gestión para evitar un rendimiento deficiente de las aplicaciones y reducir cualquier impacto en el cumplimiento y la continuidad. Conforme se va pasando el tiempo en una empresa, se va cargando de más y más reportes, más información, y es un mayor costo que a la vez hace que esa empresa pierda su efectividad como tal por esa carga de información. Algunas de las tareas comunes de gestión de protección para base de datos es supervisar el rendimiento de las aplicaciones y sus datos y ajustar según sea necesario. Planificar los requisitos de almacenamiento y de crecimiento de la capacidad. Establecer una potente solución de respaldo y recuperación ante desastres. Y archivar, dividir, replicar y enmascarar datos. ¿Cómo funcionan las bases de datos? Bueno, pues este es un servicio que se añade a sus bases de datos y que puede agilizar sus tareas diarias gracias a sus operaciones automatizadas mediante un solo clic para simplificar la gestión de base de datos. También estos pueden eliminar las largas y tediosas tareas administrativas, ya con solo un clic esto se puede lograr. Muy importante es que las bases de datos de múltiples departamentos de una gran empresa, por ejemplo, pueden combinarse en la nube en un único sistema de gestión de base de datos alojados. Y debería de usar la base de datos de servicios. Bueno, como todos los demás productos basados en servicios, la idea de esta base de datos es facilitar la implementación de instancias de base de datos. Si un departamento de la empresa quiere poner en marcha otra aplicación que necesita una base de datos, podrá hacerlo sin tener que preocuparse por el almacenamiento, la red y otras cuestiones de infraestructura. El valor clave de la base de datos incluye, esto es, los servicios de gestión de base de datos, agilizar la rapidez de equipos de aplicaciones, reducir de los gastos de gestión de base de datos, la gestión de ciclo de vida se reduce y se simplifica. ¿Cuáles son los datos? Bueno, las operaciones de gestión mediante un solo clic. Así se eliminan las tareas tediosas que consumen tiempo, como el envío de tickets para nuevas solicitudes de base de datos y de proporcionar accesos basados en roles como una capacidad de autoservicio. Otro punto es el escalado de acuerdo con las necesidades empresariales. Así se obtenga un rendimiento más rápido de las bases de datos para acceder a los datos claves almacenados, cuando lo necesiten, obteniendo así información importante para la empresa y esto sin que se deriven en costos excesivos y que se protejan sus datos. Es muy importante. Al agilizar una infraestructura basada en la nube, la seguridad a menudo se integra y se aplica en todas las plataformas, incluyendo su base de datos. El beneficio es aumentar la eficiencia operativa. Dado que la base de datos de servicios es un servicio, puede empezar de una pequeña escala de modo en modo y escalar sin interrupciones en las operaciones. El incremento de la productividad. La base de datos ofrece
opciones de parches y actualización con un solo clic y automatiza los pasos necesarios para realizar estas tareas. Esta es la clave, no solo del estado de las bases de datos, sino del estado de una organización en su conjunto. Es el cumplimiento y la seguridad de las bases de datos para identificar las potenciales amenazas en el entorno de la clave para proteger los datos, tanto de los clientes como de la organización. Muy importante este tema. Y por último, pero menos importante, los estándares de la empresa. Hay organizaciones que descartan sus mejores prácticas porque consumen un entorno totalmente gestionado por bases de datos tradicionales. Este enfoque único e igual para todos elimina la personalización que necesita la mayoría de las organizaciones para adaptarse en su enfoque empresarial. Espero haya sido de su agrado esta presentación.